quiénes crearon o por qué patalean priistas y panistas? ¿Por qué patalean? Porque ellos, Toño, crearon 6 de los 7 organismos que ayer la Cámara de Diputados decidió extinguir. 6 de los 7. Y 6 creados por priistas y panistas. Se entiende su desesperación, Toño, porque ellos los crearon, pero los crearon en un contexto del neoliberalismo. Mira, las fechas. COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, creada el 24 de diciembre de 1992 por el priista neoliberal Carlos Salinas de Gortari. Comisión Reguladora de Energía, CRE. ¿Quién la creó? En 1993, el priista neoliberal Carlos Salinas de Gortari. Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, creada el 8 de agosto de 1996 por el priista neoliberal Ernesto Zedillo Ponce de León. Salinas vive en España, Ernesto Zedillo vive en los Estados Unidos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, creado por el panista neoliberal Vicente Fox el 25 de octubre de 2002. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, creado por el panista neoliberal Vicente Fox el 20 de enero de 2004. Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada el 28 de noviembre de 2008 por el panista neoliberal Felipe Calderón, que hoy también vive en España, refugiado, protegido por el asesino, por el genocida José María Aznar y su fundación. Y lo mantienen además a Felipe Calderón. Entonces, fíjate en las fechas, estamos hablando de organismos creados entre 1992 y 2008 por 2 partidos neoliberales, el PRI y el PAN. Bueno, se entiende, Toño, pero no se justifica. O sea, se entiende, pero no se justifica. Están emperrados de que desaparezcan organismos que ellos crearon. Y el último que desaparece, que no tiene una orientación neoliberal, es Mejor Edu, que era la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, creado por Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre de 2019, en el contexto de la reforma laboral disfrazada de educativa. Y aprovecho para saludar a Queta Ruelas en Colima. Entonces, Toño, ¿por qué están molestos? A ver, no es porque ellos los hayan creado y desaparecen. Creo que eso es lo de menos. No, es ¿para qué los crearon? Y bueno, varias indicaciones de los cuales tienen que desaparecer. Mira, en primera son organismos que llevaron a cabo una duplicidad de funciones. Fíjate nada más el absurdo. Una comisión reguladora de energía y una comisión nacional de hidrocarburos, cuando tenemos una Secretaría de Energía, cuando tenemos una Comisión Federal de Electricidad y cuando tenemos a Pemex. Entonces, ¿cómo que hay, si tienes una Secretaría de Energía, pues la Secretaría de Energía debe ser la reguladora de energía? Ya, así de sencillo. Hay duplicidad de funciones. ¿Para qué queríamos un Coneval si tenemos al INEGI? ¿Para qué queremos un INAI si tenemos una Secretaría de la Función Pública? ¿Para qué queremos una Comisión Federal de Competencia Económica o un Instituto Federal de Telecomunicaciones si tenemos a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Es decir, una primera característica es, creados en el contexto neoliberal, que no se nos olvide, Toño, y ahora sí que sobre todo para los jóvenes, como decía
Andrés Manuel López Obrador, pues en esta mentalidad y en este chip neoliberal que tenía como objetivo disminuir al Estado en detrimento de los intereses de grandes corporaciones nacionales y extranjeras. De ahí la duplicidad de funciones, porque estos organismos en realidad le quitaban a secretarías del Estado, al Estado mexicano, funciones esenciales. Bueno, si nos vamos a cuánta longevidad tienen estos, pues el primero que se creó en diciembre 24 de diciembre de 1992, en la Navidad, pues prácticamente digamos que 1993, estamos hablando de 31 años, 30 años los más antiguos, 3 décadas. En esas 3 décadas, COFESE, CRE, IFT, INAI, bueno, el más reciente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2008, 16 años. Entonces, estamos hablando en promedio, 2 décadas, 20 años. ¿Qué hicieron estos organismos en 20 años? ¿Cuestionaron a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN? No, absolutamente no, para nada. No los cuestionaron, para nada. Fueron cómplices y tapaderas, como es el caso del INAI. 20 años de ser tapaderas de cosas tan oscuras, como qué diablos hicieron los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto con 6.6 billones de ingresos petroleros en esos 3 sexenios. Hoy fue presentado el presupuesto 2025 por el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, y es de un monto de 9 billones. Pero, Toño, cuando hablamos de 6.6 billones, de los cuales solo con los panistas, Fox y Calderón, recibieron casi 900,000 millones de pesos de excedentes petroleros. La diferencia entre el precio de venta del petróleo y el precio presupuestado. Por ejemplo, hoy que presentó Ramírez de la O el presupuesto 2025, se prevé, estamos hablando del futuro, Toño, un precio del petróleo arribita de los $50 el barril. Bueno, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que el año próximo, en promedio, el precio del petróleo disminuya por decisiones tomadas por la OPEP, por la OPEP Plus, por Arabia Saudita, por los mismos Estados Unidos. Y entonces, a lo mejor, no, el precio del barril de petróleo no es de $50, sino de 40. Bueno, pues ahí, desgraciadamente, ingresan $10 menos por cada barril vendido en el exterior. Bueno, pero también puede suceder lo que sucedió en los sexenios de Fox y Calderón, que el precio del barril sea superior al presupuesto aprobado por el Congreso. Y en ese caso se tiene un excedente, dinero que recibieron los gobiernos de Fox y de Calderón, repito, 900,000 millones de pesos recibidos, y que no sabemos en qué se gastaron, porque el INAI, que es al que más defienden hoy panistas y priistas, acceso a la información y transparencia, nunca nos dijeron en qué se gastaron el dinero. Ya, así de sencillo. Entonces, estos órganos inútiles sirvieron para duplicar funciones, para quitar funciones a secretarías de Estado y servir a intereses
de transnacionales extranjeras, sobre todo la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también de grupos privados, principalmente la COFESE, que en teoría, debería de evitar los monopolios y los oligopolios, y el IFT. Tapaderas, cómplices de la corrupción. Fueron cómplices del sistema hasta 2008. Prácticamente nadie hablaba de estos órganos, nunca se opusieron a las políticas de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Ya. Eran de relumbrón, con una élite ganando más que el presidente de la República, viajes faraónicos. Hoy Nancy Flores, de Contralínea, señaló en la mañanera frente a la doctora Claudia Sheinbaum que, por ejemplo, la presidenta del INAI había viajado a Bahamas con otras 7 personas, gastándose un dineral a Bahamas. Estamos hablando de paraísos fiscales, y en los paraísos fiscales es donde menos transparencia hay. Ahí están las Islas Vírgenes en el Reino Unido, y están en el Caribe una serie de paraísos fiscales, Andorra, por ejemplo, en donde es un clásico que políticos que se roban dinero en el ejercicio de su función pública o que hacen negocios usando su cargo, como los panistas del cártel inmobiliario en la Ciudad de México y en Querétaro, porque hay que decirlo que también aquí tenemos cárteles inmobiliarios que desde el Estado o desde los municipios hacen cambios de uso de suelo, se pasan por el Arco del Triunfo zonas de protección ambiental para hacer negocios. Y entonces tenemos a estos organismos que sirvieron en realidad, no les sirven a México, no les sirven a México. Pero ¿qué pasó, Toño, a partir de julio de 2018 y más específicamente a partir del 1 de diciembre de 2018 y más específicamente a partir de 2019? Porque también hay esta otra razón de haber creado estos organismos que para nada, nunca jamás fueron autónomos, jamás de los jamases. Estos organismos, Toño, además, fueron creados previendo lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, en México, en Grecia. Cuando llegan, incluso en España, cuando llegan gobiernos progresistas, el papel de estos organismos es, se quitan la máscara de la autonomía, se quitan la máscara de la toma de decisiones técnica para exhibir su verdadero rostro. Y el verdadero rostro de estos 6 organismos que desaparecen neoliberales era obstaculizar las políticas públicas del gobierno nacionalista de México. Ese fue el papel que comenzaron a ejercer a partir de 2019. Y así vemos a una Comisión Reguladora de Energía o a una Comisión Nacional de Hidrocarburos obstaculizando lo más posible a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex con una serie de argumentaciones neoliberales, con un chip neoliberal para oponerse, por ejemplo, a la ley de la industria eléctrica en favor de grandes transnacionales extranjeras, y todo va ligado, Toño, con la complicidad de la cúpula del Poder Judicial, comenzando con jueces
disque muy especializados en cuestiones económicas, como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, servil a intereses extranjeros, o obstaculizando el manejo eficiente de Pemex por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque ese también fue el papel. O sea, tú le quitas al Estado funciones, se las das a estos grupos que en realidad sirven a intereses privados, nacionales y extranjeros, para que el Estado no pueda establecer una política pública en favor de las mayorías. Y esa es la razón de su desaparición, porque en el sexenio pasado lo que hemos visto es a estos organismos ir en contra de la política pública del gobierno de la 4T. Bueno, y para cerrar este comentario de hoy, Toño, mira, esta desaparición de organismos es legal, legítima y democrática. Mientras que la actuación de estos organismos era legal, pero no legítima ni democrática. Todos nos tenemos que preguntar quién diablos elegía a los integrantes de la COFESE o del IFT o de la CRE. Porque todos estos nombramientos, a veces propuestos por la Presidencia de la República y avalados por el Senado, en donde el PRI y el PAN tenían mayoría, pues ¿quiénes nombraron a los integrantes de todos estos organismos? Y además ahí hay que sumarle, por ejemplo, al INE o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros organismos autónomos, el Banco de México. Pues incluso los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los nombraron panistas y priistas, por su filiación panistas y priistas. Ahí está un tal Reyes, que está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amiguísimo de Felipe Calderón, y que ha servido siempre a los intereses de los panistas. Y lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, que no nos vengan con cuentos de que son organismos autónomos. Habría que decirlo claramente, con el lenguaje que nos enseñó la maestra Lupita en la primaria. Yo les llamaría organismos supuestamente autónomos. Supuestamente autónomos. Regreso a lo de legal, legítimo y democrático. Mira, Morena y aliados, desde finales de 2023, Toño, finales de 2023, le pidieron al pueblo de México que avalara el Plan C. Y el Plan C consistía en dar a la coalición Seguiremos Haciendo Historia lo que nunca tuvo Andrés Manuel López Obrador. Mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y una mayoría en los congresos estatales. ¿Para qué? Siempre se dijo muy claro, para poder reformar la Constitución en un sentido nacionalista. Priistas y panistas modificaron 498 veces la Constitución. Casi 500 veces modificaron la Constitución en 36 años de neoliberalismo y siempre en detrimento del interés del Estado mexicano. Bueno, pues Morena y aliados, el pueblo de México, en junio de este año, le dieron a Morena y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, casi la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ya sabemos los cambios que ha habido, y finalmente mayoría en 27 de los 32 estados de la República en los congresos estatales. Es decir, la desaparición de estos organismos es legal, porque lo está aprobando la Cámara de Diputados, lo va a aprobar seguramente la Cámara de Senadores, son cambios constitucionales y lo va a aprobar también la mayoría de los congresos estatales. Punto. Se va a aprobar.
Y eso es legal. Se está haciendo de acuerdo a lo que marca la Constitución. Es lo mismo que el caso de la reforma al Poder Judicial. ¿Fue aprobado con mayoría calificada? Sí, 332 votos a favor, por solo 119 en contra y ninguna abstención. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Por qué? Pues porque se dijo al pueblo de México, queremos reformar la Constitución, y el pueblo de México dijo, va, va. 36 millones de mexicanas y mexicanos le dimos mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum por más de 20 millones de votos que votaron por la botarga, a pesar de que el PRI y el PAN hicieron campaña para que la coalición no tuviera mayorías calificadas. Entonces es legítimo. Lo que sí no es legítimo, estos 6 organismos pseudoautónomos son totalmente ilegítimos porque se entrometen en políticas del Estado y además sirven a intereses. Finalmente, estos cambios son democráticos porque los decidió la mayoría de la población al darle a Morena y aliados la mayoría para poder reformar la Constitución. Es decir, son decisiones democráticas. Mientras que estos organismos, Toño, nada que ver, con cuestiones democráticas. Siempre en lo oscurito, siempre favoreciendo intereses extranjeros. Y aquí la cosa es muy clara. Mientras las secretarías de Estado, como la CENER, que presidió muy bien la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, bueno, pues tenía sus funciones como Secretaría de Energía, siempre tenía palitos en la rueda y obstáculos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí, pero Rocío Nale formaba parte de un gobierno, al igual que hoy sucede con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y de la actual secretaria de Energía, tenían atrás el apoyo del voto popular, porque fue el voto popular el que decidió que llegara un gobierno nacionalista. Mientras que los integrantes de estos organismos autónomos fueron elegidos durante décadas por grupúsculos que nada tienen que ver con la voluntad popular. Así es que es muy bienvenida, Toño, la desaparición de estos órganos inútiles, costosos. Esto va a llevar a una racionalidad. Hay que decir que en otros países, Toño, existen organismos similares, ojo, similares, no idénticos, no, similares, pero con muchas menos atribuciones que las que se tenían aquí en México, porque aquí en México los metieron a la Constitución apostando que la oposición en México al neoliberalismo nunca iba a ganar las elecciones presidenciales, o iban a ser fraude permanente, o si ganaban las elecciones, como pasó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no se iban a tener las mayorías calificadas necesarias para poder desaparecer a estos organismos. Pero el pueblo de México intervino, se les apareció el chahuistle y ahora sí, pues van para afuera estos organismos. Nadie, Toño, nadie los va a extrañar, salvo los grupos a los que sirvieron en estas décadas. Son los que los van a extrañar. ¿Y quiénes son estos grupos? Pues los grupúsculos, las empresas transnacionales. De hecho, basta ver quién defiende a estos bodrios, porque son verdaderos bodrios. Repito, ¿para qué queríamos una comisión reguladora de energía si tenemos a la Secretaría de Energía? Es un bodrio, verdaderamente, es algo inútil, es algo costoso. Entonces, pues qué bueno que desaparecen estos órganos, qué bueno que Morena y aliados están cumpliendo la voluntad popular y que se profundiza el segundo piso de la 4T con medidas concretas. Estamos viendo a una doctora Claudia Sheinbaum que mete el acelerador, pues acaba de tomar posesión apenas el 1 de octubre, todavía no tiene ni siquiera 2 meses en la presidencia de la República, y estamos viendo cambios
que van a favorecer a las grandes mayorías. Y muchas gracias a Miriam Sitek, que siempre anda por allá en Monterrey y que le manda saludos a mi gato Titus, que como pueden ver hoy no anda por aquí, amaneció muy huevón hoy, y también un fuerte abrazo y excelente fin de semana, así como a la gente que manda saludos como Ángeles Vázquez, ¿no? Y sí, coincido con Santi Hernández. La ministra Norma Piña no quiere que se modifique la Constitución a favor del pueblo, exacto. No es que están en contra, no es que están en contra de modificar la Constitución, ellos lo hicieron. No, están en contra de modificaciones a la Constitución que van en dirección de favorecer a las grandes mayorías. Así es que, Toño, pues vamos a esperar el proceso del Senado y la posterior aprobación de que con la nueva senadora que se pasó del PRI a Morena, con la posición que han asumido el senador Yunes del PAN, pues se tienen garantizados los votos para tener también la mayoría calificada en el Senado de la República, ya sin tanto alboroto, y también se tiene garantizada la votación en la mayoría de los congresos. Así que es un dato de hecho que estos organismos desaparecen, cierro, de manera legal, legítima y democrática. Y efectivamente nadie los va a extrañar, doctor. Bueno, a lo mejor Nayeli Roldán de Animal Político, ¿no? Que recibió ahí un contrato de 300,000 pesos por parte del INAI. Xochitl Gálvez, que tuvo esos negocios con precisamente sus empresas, ahí hicieron sus chanchullos con el INAI, siendo ella senadora. Así que, pues a ver quién. Fíjese, ahora sí se está escuchando un chac, chac, chac. Ahora sí lo estoy escuchando, don David, querido doctor Ángel Valderas, y a don David, que es el que está siempre revisando. Estoy escuchando efectivamente ese sonido. Vamos a ver si cambiamos el micrófono, algo podemos hacer al respecto. No debe de ser una situación involucrada con ese hackeo al que nos enfrentamos. Y doctor, yo quiero agradecerle este interesantísimo análisis que nos hace aquí en Sin Censura, siempre muy fuerte, siempre muy, muy intenso, y siempre pues con toda la claridad de usted. Por favor, compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Y disfrutando lo votado, Toño, esa frase que se les revirtió, aquí nos la recuerda Alejandro Trinidad. Mis redes sociales facilísimas, Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook y en X. Y un abrazo cordial, ahora sí ya desde Querétaro, ya se ve que estoy en mi casa por el cuadro que tengo acá atrás y por mis libros que están tapados también por el cuadro. Pues un saludo cordial, Toño, y por aquí nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, doctor. Ahí tiene, por supuesto, usted al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo, en energía, gran, pues comentarista aquí en Sin Censura. Muchas gracias, doctor.